Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Iglesia Luterana Monte de los Olivos y nuestro servicio de adoración virtual. Soy Pastor Timoteo Otto, que Dios les bendiga. Hoy el tema de la adoración es que Jesús es nuestro buen pastor. Qué hermoso es pensar en esta relación, ¿verdad? Esa es la relación que tenemos con Dios. Él es nuestro pastor y somos sus ovejas. Vamos a ver lo que esto significa en este servicio. Que Dios nos bendiga. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir ahora arrepintiéndonos de todo corazón. Lo hacemos de una forma musical con el siguiente canto. Yo confieso todos mis pecados de pensamientos, palabras y acciones. Por naturaleza yo soy un pecador. Ten piedad de mí, oh Salvador. Yo tengo fe en Jesucristo. Él murió en la cruz por mí. La sangre de Cristo nos purifica. Oh Señor, perdóname. Por causa de Cristo, perdóname, oh Dios. Vamos a continuar ahora con el mensaje para hoy. El sermón para hoy será basado en Juan capítulo 10, los versículos 1 al 11. Que Dios nos bendiga con su santa palabra. Vamos a empezar con una oración. Oh buen pastor de nuestras almas, alimentanos con tu santa palabra, llévanos a los pastos verdes de la salvación. Amén. ¿Qué significa ser una oveja de Jesús? La Biblia usa esta comparación varias veces, la comparación de un pastor y sus ovejas. Jesús es el pastor y nosotros somos sus ovejas. Vamos a pensar un poco en la relación entre un pastor y sus ovejas. En esta relación, pues, el pastor guía y dirige y las ovejas oyen y siguen. No es al revés, ¿verdad? Esto sería chistoso y absurdo. O sea, nunca se ha visto a una oveja cargando a su pastor. Obviamente no. Nunca se ha visto a una oveja dándole de comer a su pastor. Sería absurdo, imposible. Nunca se ha visto a una oveja protegiendo a su pastor de algo peligroso, como de un animal, ¿no? Esto sería también absurdo. Las ovejas no guían y siguen, o sea, y dirigen a sus pastores, no, es al revés. El pastor guía y dirige y las ovejas siguen. Pero a veces en nuestras vidas espirituales caemos en el pecado de hacerlo al revés, o tratar de hacerlo al revés con Jesús, nuestro pastor. A veces tratamos de darle consejos y sugerencias y recomendaciones a Jesús, nuestro pastor. A veces en nuestro pecado llegamos a pensar cosas como: si yo fuera tú, Jesús, yo estaría tratando este virus de una forma diferente. De hecho, teniendo todo poder en el cielo y en la tierra, yo no habría permitido el virus en el primer lugar, si yo fuera tú, Jesús. Y ese huracán que pasó por Puerto Rico y hizo tanta destrucción,
teniendo todo poder, estando en control del clima, no habría permitido este huracán. Y hay tanta persecución en el mundo a Jesús. En ciertas partes del mundo matan a los cristianos. Si yo fuera tú, Jesús, yo acabaría con estos locos de una vez. Y hay tantos falsos profetas y falsos cristos y falsas religiones que echan tantas mentiras y engañan a tanta gente y llevan a tanta gente a la destrucción. Si yo fuera tú, Jesús, no, yo los eliminaría de una vez. Y esa iglesia chica que se cerró, si yo fuera tú, Jesús, yo habría salvado a esta iglesia. Y no habría permitido que mi tía muriera tan joven si yo fuera tú, Jesús. ¿Y por qué, Jesús, permites que yo tenga esta debilidad o esta enfermedad o esta discapacidad? Si yo fuera tú, Jesús, no habría permitido eso. A veces en nuestra arrogancia nos gusta darle consejos y recomendaciones y sugerencias a nuestro pastor Jesús, creyéndonos los pastores. Es absurdo, es pecado, es arrogancia. No nos ayuda, no nos lleva a ningún lado y de hecho nos aleja de nuestro pastor Jesús. ¿Qué significa ser una oveja de Jesucristo? Pues en primer lugar tenemos que recordar y reconocer que Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Entonces nos humillamos ante el pastor, nos entregamos a Jesús nuestro pastor y dejamos que Él nos dirija a nosotros. Y pues primero que nada, seguir a nuestro buen pastor significa escuchar su voz. Escuchar su voz. Dicen que los borregos, las ovejas, pueden reconocer la voz de su pastor. Y cuando su pastor les da un mandato, una orden, pues reconocen su voz y le hacen caso. Pero si un perfecto extraño llega y trata de darles a los borregos un mandato, una orden, pues no le hacen caso porque reconocen que esa no es la voz de su pastor. Solo le hacen caso y escuchan la voz de su pastor. Es lo mismo con nosotros y nuestro buen pastor Jesús. Solo escuchamos la voz de nuestro buen pastor Jesús en su palabra, la Santa Biblia. Ahora hay muchas otras voces en el mundo, muchas otras voces, muchas otras religiones y pastores y profetas y sectas y creencias. Y hay muchos en el mundo que escuchan y les hacen caso a estas otras voces que no sean Jesús. ¿Por qué? Porque les dicen lo que les conviene, les dicen lo que quieren oír. Pero las verdaderas ovejas de Jesús, pues ignoramos y rechazamos estas otras voces y solo escuchamos la voz de nuestro Señor, solo escuchamos la voz del Hijo de Dios, solo escuchamos la voz de Jesús en la Biblia, la voz de nuestro buen pastor. Ahora, mis hermanos, cuando escuchamos la voz de Cristo nuestro Señor en la Santa Biblia, a veces nos duele escuchar la voz de Cristo. Por ejemplo, nos duele escuchar a nuestro pastor decirnos que somos pecadores. Nos duele escuchar de parte de nuestro pastor que nuestros pecados ofenden a Dios y nos separan de Dios. Nos duele escuchar de nuestro pastor cuando Él nos dice que merecemos ser castigados eternamente por los pecados. Nos duele escuchar esas palabras de nuestro buen pastor. Nos duele escuchar que estas palabras ofensivas que yo dije a mi esposa, pues por estas palabras yo merezco la condenación. Nos duele escuchar que cuando desobedecimos a nuestros papás, también ofendimos a nuestro Padre en el cielo. Nos duele escuchar que por este chisme yo merezco la muerte. Nos duele escuchar que por aquella borrachera merecemos el infierno. Nos duele escuchar que jamás podríamos salvarnos de estos pensamientos impuros que hemos pensado.
ni de esa arrogancia, ni de ese orgullo que hemos tenido, ni de ningún otro pecado que hemos cometido. Nos duele escuchar esto. Nos duele escuchar que solos somos unas ovejas sucias, inútiles y apartadas, descarriadas y perdidas. Nos duele escuchar estas palabras duras de la Santa Biblia, de nuestro Pastor Jesús, pero las escuchamos porque sabemos que son ciertas. Las escuchamos y nos humillamos ante nuestro Pastor en arrepentimiento. Las escuchamos y le suplicamos: Señor, ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros. Y luego seguimos escuchando la voz de nuestro pastor. Y casi no podemos creer que lo que oyen nuestros oídos. Escuchamos la voz de nuestro pastor Jesús. Escuchamos de un amor inmenso. Escuchamos de un amor que palabras no pueden describir. Escuchamos que nuestro buen pastor no nos rechaza como nos merecemos por los pecados. Escuchamos que nuestro buen pastor, pues, él ama a sus ovejas sucias y repugnantes y descarriadas. Escuchamos que nuestro buen pastor nos amó tanto que se hizo uno de nosotros para salvarnos de los pecados. Escuchamos la voz de nuestro buen pastor decir en la noche de su arresto: ¿puede alguien probarme culpable del pecado después de que él había vivido una vida perfecta e inocente por cada uno de nosotros? Escuchamos la voz de nuestro pastor lleno de amor decirnos a nosotros: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Escuchamos con asombro completo que el buen pastor nos ama tanto que él se convirtió en el Cordero y que fue sacrificado cruelmente en una cruz para pagar este castigo que nos merecemos y para quitar de en medio cada pecado que hemos cometido. Con alivio y con descanso en nuestras almas, escuchamos la voz de nuestro pastor decirnos: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y escuchamos esas palabras y hallamos descanso para nuestras almas, el descanso de nuestro perdón. Con lágrimas de gozo en nuestros ojos, escuchamos la voz de nuestro pastor que nos dice: porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Escuchamos la voz de nuestro pastor decirnos estas palabras de fortaleza: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Escuchemos a nuestro pastor decirnos estas palabras. Juan 10, versículo 3 dice: el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y nos saca del redil. Esto es tan hermoso, mis hermanos. El pastor tiene una relación íntima y personal con cada una de sus ovejas. Dice la palabra que Él nos llama por nombre. Éramos ovejas descarriadas y Él nos hizo sus ovejas, que conoce por nombre, que sabe cuántos cabellos están encima de nuestras cabezas, que sabe todo de nosotros. Él, mediante la palabra, pues obra la fe en nosotros para que creamos en el pastor de nuestras almas, para el perdón de nuestros pecados, para que confiemos en Él para la vida eterna. Mediante la fe que Él nos da, nos lava del pecado, nos perdona, nos hace ovejas limpias. Sigamos oyendo la voz
de nuestro pastor. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque reconocen su voz. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad. Creemos en Jesús, nuestro buen pastor, y Él nos conduce a los pastos verdes de la salvación. Y dice que nos saca del redil y nos movemos con entera libertad. Somos libres en Cristo. ¿Libres de qué? Libres de las cadenas del pecado, libres de culpa, libres de las garras de Satanás, libres del poder de la muerte, libres también para vivir una vida nueva para Cristo, libres para agradecerle a Dios y alabarle a Dios con vidas de obediencia y amor. Escuchamos la voz de Cristo que nos dice: ámense unos a los otros, y nuevos en Él, amamos. Oímos la voz del Señor que nos dice: sírvanse los unos a los otros, y servimos, capacitados por Él. Oímos la voz de nuestro buen pastor, que también nos anima: perdónense como yo les he perdonado, y llenos de amor, y con el poder de Cristo, nuestro pastor, perdonemos a los demás también. Que siempre tengamos muy en claro la relación entre Jesús y nosotros. Él es el pastor y nosotros somos las ovejas, ¿no es cierto? Y es mejor así. ¿Qué significa ser una oveja de Jesucristo? Pues Él nos lleva y nos guía y nos dirige, y nosotros lo escuchamos y lo seguimos. Escuchamos la voz de nuestro Señor. Es una parte regular de la vida. Escuchamos la palabra de Dios. Creemos en el buen pastor para nuestra salvación. Confiamos en el buen pastor Jesucristo para la vida eterna. Y vivimos la vida para darle las gracias y para alabarlo. Y Él nos dirige, lo seguimos en las subidas y las bajadas de la vida, como dice en el Salmo 23. A veces pasamos por tiempos de tiempos suaves, podemos decir, de muchas bendiciones, y a veces pasamos por tiempos difíciles, pero en toda la vida, en el valle de la muerte también, Dios nos dirige, nos lleva, ¿verdad? Y lo seguimos. Y es algo constante esto de seguir al buen pastor. Seguimos escuchando la palabra de Dios, aferrado a la Biblia. Seguimos confiando en Él para la vida eterna. Seguimos creyendo en Él para el perdón de nuestros pecados. Seguimos sirviéndole, amándolo y amando a los demás también. Seguimos siguiéndole hasta que Él nos lleve por aquella puerta que es Él, y entremos en la tierra celestial, donde los pastos siempre son verdes y son perfectos y nunca, jamás se acabarán. Amén. Ahora, como sus ovejas, adoremos a nuestro buen pastor con el siguiente canto de alabanza. El Rey de amor es mi pastor, su amor es verdadero, su
Su amor es verdadero, su amparo no me faltará, pues yo soy su cordero. El Rey de amor es mi pastor, su amor es verdadero. En valle oscuro no tendré temor si Dios me guía. Su vara y su callado son cual luz al alma mía. Ha puesto mesa para mí, ungióme con aceite, mi copa rebosando está. Su amor es mi deleite. El Rey de amor es mi pastor. Su amor es verdadero. Su amparo no me faltará, pues yo soy su cordero. El Rey de amor es mi pastor. Su amor es verdadero. Continuemos, mis hermanos y hermanas en la fe, con una oración. Oremos. Buen pastor de nuestras almas, te damos muchísimas gracias y te alabamos porque tú nos encontraste unas ovejas sucias y descarriadas, llenas de pecado. Fuiste tras nosotros en tu misericordia y nos hallaste y obraste fe en nosotros y nos has hecho tus ovejas, limpias de pecado, salvadas con la esperanza de la vida eterna. Señor, ayúdanos a siempre escuchar tu voz, ayúdanos a siempre seguirte, ayúdanos a seguir confiando en ti, seguir creyendo en ti, hasta el día en que entremos en los pastos verdes de la vida eterna. En este tiempo de la pandemia, oh Señor, cuando estamos confundidos y cuando todo el mundo anda inquieto, ayúdanos a tener una fe sencilla. Ayúdanos a ser tus ovejas y simplemente seguirte, confiando en que tú tienes todo bajo control y que tú nunca nos dejarás. Amén. Continuemos con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dánoslo hoy el pan de cada día, y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de nuestro Señor, el buen pastor, consuele sus corazones, ahora y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes en sus hogares. Amén.